Mark, los partidarios de una medida electoral para poner fin a la manipulación de los distritos electorales en Ohio demandaron a los republicanos. ¿Qué está pasando aquí? Sí, los republicanos han insistido en que pueden manipular los distritos electorales de la legislatura estatal y del Congreso en Ohio, y no han tenido vergüenza de hacerlo. Recordemos que estas son las mismas personas que, ya saben, aprobaron mapas manipulados en violación de Ohio, la Constitución de Ohio, que fueron rechazados una y otra vez y simplemente se negaron a ceder y, ya saben, al final terminaron esperando a que el tribunal anulara sus mapas y, finalmente, muchos grupos decidieron aprobar una nueva medida de reforma electoral para dejar en claro que habrá una comisión ciudadana y que no volveremos a tener este tipo de tonterías por parte de los republicanos en Ohio. Y en cambio, lo que Frank LaRose produjo es información errónea y desinformación sobre lo que haría esta iniciativa electoral. Y ese es el lenguaje que está intentando incluir en la boleta electoral. Es bastante orwelliano. ¿Cómo se les permite a los funcionarios electorales de Ohio cambiar el nombre y la descripción de una propuesta electoral antes de que llegue a los votantes? ¿No deberían los organizadores que reunieron las firmas poder aprobar el texto por lo que la gente va a votar? Sí, claro. Ese es el proceso, Brian. Y en un sistema normal, donde hay actores de buena fe, eso es lo que sucede. Mira, siempre es necesario que los funcionarios electorales revisen el lenguaje para asegurarse de que el lenguaje en sí no sea engañoso, ¿verdad? Porque no querríamos, por ejemplo, que una propuesta de ley contra el aborto esté en la boleta y se describa como pro-abortista, ¿cierto? Por lo tanto, los funcionarios electorales tienen un papel en este proceso para asegurarse de que la descripción de los efectos, el lenguaje que describe lo que hará la iniciativa de ley, tienen que asegurar que ese lenguaje sea correcto. Pero lo que tenemos aquí en este caso es a Frank LaRose secuestrando ese proceso de votación para revertirlo literalmente. El lenguaje de la verdad pasa a ser mentira. Por ejemplo, en lugar de decir que esto combatirá la manipulación de los distritos electorales, cambia literalmente esta iniciativa electoral antimanipulación para decir que estaría a favor de la manipulación de los distritos electorales. Es decir, es tan descaradamente antidemocrática que uno pensaría que a esta altura los republicanos ya habrían tocado fondo, pero siguen encontrando la manera de llegar más abajo. Ohio tiene fama de manipular los distritos electorales. ¿Cómo fue el último proceso de redistribución de distritos en Ohio y por qué una medida electoral como esta es importante? Nadie dirá que Ohio está 50-50, pero no está tan lejos. Quiero decir, Sherrod Brown, que es senador demócrata, se presenta a la reelección. Está ganando en todas las encuestas. Así que ahora mismo en Ohio, aunque hay un gobernador republicano y un senador republicano, estas son elecciones muy reñidas y competitivas. Por lo tanto, se podría esperar que en una delegación de 15 miembros sería una delegación del Congreso. Tal vez sería 8-7 o 9-6. Pero, Brian, la división está en 10-5. Así de manipulado está el distrito electoral. 10-5. Hay 2/3 republicanos y 1/3 demócrata en el Congreso. Y eso es solo porque los republicanos no pudieron manipular un distrito adicional para sacar a los demócratas. Así que es un estado muy manipulado a nivel del Congreso. A nivel legislativo estatal, en algunos aspectos, está aún más manipulado. Y si tuviéramos distritos justos en Ohio, uno esperaría que fuesen 8-7 o 9-6, y esa es la razón. Eso es porque hay un margen tan estrecho entre demócratas y republicanos, ya sabes, 2, 3, 4 o 5 escaños. Literalmente, esa podría ser la diferencia entre que los demócratas sean mayoría o minoría. El año pasado hablamos sobre cómo los republicanos de Ohio estaban intentando detener una propuesta de ley para proteger los derechos reproductivos, y esa propuesta de ley fue aprobada con un apoyo abrumador el pasado noviembre. Pero ahora están usando la misma estrategia con esta enmienda contra la manipulación de los distritos electorales. ¿No deberían estar preocupados de que los votantes se cansen de que les impidan implementar políticas populares? Sabes, Brian, una de las grandes tragedias de la era MAGA en el Partido Republicano de Donald Trump es que los republicanos se han desconectado totalmente de la vergüenza normal que sienten los políticos cuando se extralimitan de una manera tan grave. Quiero decir, acabas de señalar lo que sucedió el año pasado con los trucos republicanos para detener la
la medida a favor del aborto. Intentaron cambiar la fecha, intentaron cambiar el margen de cuántos votos se necesitaban para que se aprobara. Quiero decir, Brian, esta gente literalmente intentó manipular la democracia contra esa medida electoral y fueron derrotados una y otra vez en los tribunales. Estoy orgulloso del trabajo que hizo mi bufete de abogados en varios de esos casos y finalmente perdieron. Sí, creo que están empezando a pagar un precio. Creo que están empezando a pagar el precio. Y creo que lo saben. Y en lugar de intentar dar marcha atrás como partido y decir, bueno, adoptaremos políticas más sensatas, adoptaremos, ya sabes, posiciones que son la posición mayoritaria en el Estado o en el país, están duplicando y triplicando sus esfuerzos. Vemos esto en un estado tras otro y están siguiendo el ejemplo de Donald Trump, quien está luchando contra las elecciones libres y justas y contra la democracia. Y por desgracia, en situaciones como esta, se ven consecuencias muy similares. Mark, para terminar ahora, ¿tienes alguna predicción sobre lo que probablemente veremos en Ohio a medida que nos acercamos cada vez más a la aprobación de esta medida electoral? Sí, los republicanos se están volviendo cada vez más desesperados. Hemos hablado mucho sobre lo desesperados que están por evitar elecciones libres y justas y una certificación precisa en Georgia y cómo han llegado hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos para tratar de mantener vigentes las leyes de supresión del voto en Arizona y sobre su estrategia de litigio en un estado tras otro para dificultar el voto y facilitarles hacer trampa después de las elecciones. Y esto es parte de eso. Están preocupados por perder una oportunidad en la carrera al Senado en Ohio, donde nuevamente el demócrata Sherrod Brown sigue liderando. Están preocupados por perder poder a través de un proceso de distribución de distritos justo. Y una y otra vez, cuando los republicanos enfrentan estas amenazas existenciales a su poder, si se celebran elecciones libres y justas con procesos abiertos, las cosas empeorarán cada vez más. Eso es lo que espero para noviembre. Pero puedo prometerles a todos que nos ocuparemos de ello y lucharemos. Todo esto subraya, por cierto, la necesidad de que la gente apoye el trabajo que usted y su equipo están haciendo, así que todos a registrarse en Democracy Docket. Es el medio de noticias gratuito para centrarse en todo lo relacionado con las votaciones y las elecciones. Pondré el enlace en la descripción de este video. Si todavía no se han registrado, es un recurso excelente y valioso en este momento. Soy Brian Tyler Cohen. Y yo soy Mark Elías. Antes de irte, suscríbete a mi canal. Empecé este canal porque los republicanos tienen el control total del español en los medios de comunicación. Así que para ayudar a los progresistas, suscríbete y comparte los vídeos con tus amigos. Marcará una gran diferencia. Y muchas gracias por vernos.